insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya les he dado una introducción que es pues un estadio final de múltiples patologías que afectan tanto la estructura como la función. Las causas múltiples puede ser desde una cardiopatía congénita, ¿no? Que no se solucione en su debido momento, puede ser una enfermedad hipertensiva, puede ser una cardiopatía isquémica, que es la causa más frecuente, más prevalente a nivel mundial, puede ser causa de la diabetes, también puede ser causa, por ejemplo, de las cardiomiopatías, puede ser causa de múltiples, hasta de enfermedades tipo parasitarias como la enfermedad de Chagas, o también cardiotóxicas como por ejemplo la insuficiencia por alcohol, por drogas, etc. Entonces, es una normalidad congénita o adquirida que afecta tanto la estructura como la función. Entonces, va a tener múltiples signos y síntomas, hace que estos pacientes se rehospitalicen. Ya cuando diagnosticamos falla cardíaca estamos indicando que va a tener una pobre expectativa de vida, ¿no? Porque ese paciente, aparte de todos los síntomas y signos que ya vamos a detallar, es un paciente que cualquier infección lo va a descompensar, ¿no? Cualquier factor tipo anemia o una infección, cualquier patología lo puede descompensar al paciente. Entonces la falla cardíaca es un estado donde hay una incapacidad de suplir las necesidades metabólicas del organismo. En cuanto a la epidemiología, 20 millones de personas a nivel mundial tienen falla cardíaca, entonces ven que es una enfermedad que cada vez se hace más prevalente. ¿Y por qué? Porque cada vez es más prevalente la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica y también porque el promedio de vida va aumentando, ¿no? Entonces, cuanto más edad tiene, también más posibilidades de hacer falla cardíaca. Produce grandes gastos en el cuidado de la salud, aumenta con la edad 10% en mayores de 65 años. Hasta antes de los 65 años es más frecuente en varones, pero después de los 65 se hace más frecuente en mujeres y al final pues, la prevalencia tanto en varones como mujeres es la misma. La falla cardíaca se puede clasificar, por ejemplo, en una falla cardíaca aguda y en una falla cardíaca crónica. La falla cardíaca aguda es, por ejemplo, cuando hay una causa aguda, como su nombre lo dice. Por ejemplo, que el paciente se infarte, ¿no? Y se necrose una cara importante del corazón. Pues ahí hace una falla cardíaca aguda y el paciente, pues si no es sometido a un tratamiento, por ejemplo, de un trasplante, va a fallecer, ¿no? Si es grande el infarto, por ejemplo, el paciente llega a morir. Ahora, la falla cardíaca que nosotros vamos a ver en esta oportunidad es la falla cardíaca crónica. O sea, la falla cardíaca donde sea la que se da en meses o en años, ¿no? Para el paciente, donde se activan mecanismos compensatorios que vamos a ver a continuación. La otra clasificación, por ejemplo, es la falla cardíaca izquierda y la falla cardíaca derecha, ¿no? Que también va a depender cuál de los ventrículos está afectado. Por ejemplo, si está afectado el ventrículo izquierdo, nos va a dar una falla cardíaca izquierda. ¿Qué síntomas? Vamos a ver la disnea, vamos a ver el edema agudo del pulmón, por ejemplo. Pero si está afectado el ventrículo derecho, vamos a ver signos como, por ejemplo, los edemas de miembros inferiores, la ascitis, la ingurgitación yugular, hepatomegalia. Pero sin embargo siempre es importante recalcar que el corazón pues no es una caja tabicada, ¿no? Esto es derecho y esto es izquierdo, no. Todo va a repercutir porque la insuficiencia cardíaca izquierda nos produce derecha, ¿no? Entonces no está totalmente dividido en una izquierda y en una derecha. Otra clasificación importante es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la insuficiencia con fracción de eyección disminuida. ¿A qué me refiero con fracción de eyección? Es la fuerza de contracción que tiene el ventrículo izquierdo para poder eyectar la sangre hacia la circulación sistémica. Recordemos que en la sístole nuestro corazón, ¿qué hace? Hace una contracción, ¿no? Se contrae y tiene que contraerse con tanta fuerza que tiene que mandar toda la sangre para que llegue hasta nuestras extremidades inferiores. Entonces, hay una falla cardíaca donde la fracción de eyección de este ventrículo izquierdo está disminuida y hay otra falla cardíaca donde la fracción de eyección está preservada. Entonces algunos se preguntarán, ¿y por qué hace falla cardíaca este paciente si su ventrículo tiene fuerza para mandar sangre adecuadamente?
¿no es cierto? Esta falla cardíaca se da en otras patologías, por ejemplo, cuando hay una cardiopatía hipertrófica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de la falla cardíaca. Como les vuelvo a reiterar, la que vamos a ver ahora es la falla cardíaca crónica. En cuanto a la fracción de eyección, chicos, es importante también recordarles que la fracción de eyección normal es más del 50%. Cuando hablamos de una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, estamos hablando de una fracción menor al 40%. Y cuando la fracción de eyección está entre el 40 y el 50%, hablamos de una fracción de eyección limítrofe. O sea, está entre lo normal y levemente disminuida. La etiología ya hemos dicho múltiples causas, ¿no? Ya hemos mencionado también cuáles son. En algunos casos, chicos, la falla cardíaca tiene una causa desconocida. ¿Por qué? Porque llega a nosotros ya cuando el corazón está totalmente remodelado, cuando el paciente ya tiene signos y síntomas y no podemos llegar a saber qué le ha pasado a este paciente, ¿no? Digamos que llega un corazón ya con unas cavidades dilatadas, no podemos saber si en algún momento se infartó o si este paciente tuvo, por ejemplo, una cardiopatía valvular y ha hecho que se remodele. No, en algunos casos no sabemos, o ha tenido de repente una enfermedad de Chagas y no sabemos, ¿no? Entonces, en algunos casos queda como una etiología desconocida. Ahora, en algunos casos también, cuando veamos lo que son las miocardiopatías o cardiomiopatías, que son de tres tipos, la dilatada, la restrictiva y la hipertrófica, también nos van a producir falla cardíaca, ¿no? Entonces puede ser que haya conjunción de ambas patologías y nos lleven a la falla cardíaca, y ya cuando llega a nosotros el paciente, el corazón está tan remodelado que ya no estamos seguros de cuál ha sido la causa de su falla cardíaca. En nuestro medio, lamentablemente, la cardiopatía reumática todavía es una causa muy frecuente de falla cardíaca. Los que están rotando cardiología están viendo los pacientes valvulares, ¿no? Los pacientes que tienen insuficiencia mitral, estenosis, insuficiencia aórtica, que son complicaciones de la cardiopatía reumática. ¿Por qué digo lamentablemente en nuestro país? Porque esta es una enfermedad que se da en países pobres, ¿no? O en países en vías de desarrollo como el nuestro. En países, por ejemplo, como Estados Unidos o países desarrollados como Europa, ya no se ven estas patologías porque hace mucho tiempo que ya no hay este tipo de enfermedad, ¿no? Pero en nuestro país es muy frecuente. Las causas, como ya hemos dicho, múltiples, puede ser desde una cardiopatía congénita. El pronóstico, si el paciente ya está con síntomas, o sea, ya tiene los signos y síntomas, la disnea, la ortopnea, los edemas, la ingurgitación, el pronóstico, miren, del 30 a 40% mueren al año y de 60 a 70% mueren a los 5 años. Entonces vamos a ver que la clase funcional, ¿cómo se clasifica de acuerdo a la clase funcional? Se clasifica de acuerdo a la actividad física de cada persona. Ya les he mencionado que la actividad física es diferente, por ejemplo, en atletas que, por ejemplo, en una ama de casa, ¿no? El atleta pues correrá 3 kilómetros diarios y la ama de casa subirá al segundo o al tercer piso. Entonces es diferente, ¿no? La actividad física de cada persona. Entre ustedes también que son alumnos, la actividad física es diferente. Algunos harán la actividad diariamente y otros serán totalmente sedentarios. Entonces, la clasificación es de acuerdo a la actividad física de cada persona. Entonces, se debe preguntar al paciente cuál es su actividad física diaria, ¿no? Algunos van a decir, no, yo soy trabajador de oficina y soy sedentario, ¿no? O sea, no hago mayor actividad física, por ejemplo. Otros son maratonistas. Entonces hay que preguntar cuál es su actividad física. ¿Y cómo se va a clasificar? Esta es una clasificación que se ha dado hace muchos años, pero es útil, no es la clasificación de la NIJA. Acá vamos a clasificar de acuerdo a la clase funcional. Entonces la clase 1 es cuando el paciente presenta síntomas al realizar actividades físicas mayores a las habituales. La clase funcional 2 es cuando presenta manifestaciones o síntomas al realizar actividades habituales. La clase funcional 3
es cuando presenta síntomas al realizar actividades menores a las habituales. Por ejemplo, cambiarse, peinarse o comer ya le produce dificultad respiratoria, ¿no? Y la clase funcional 4 es cuando ya el paciente presenta síntomas pese a estar en reposo. Es un paciente sentado o echado, igual está faltando el aire, ¿no? Entonces, obviamente el pronóstico es diferente. Si el paciente está en clase funcional 1, tendrá un mejor pronóstico que un paciente, por ejemplo, en clase funcional 4, ¿no? Por eso es importante clasificar al paciente según la clase funcional. Esta es la falla cardíaca, chicos, que una vez que empiezan los signos y síntomas, lamentablemente se viene todo un cambio en la calidad de vida del paciente, porque el paciente ya no va a poder realizar sus actividades normales. El paciente, como les digo, cualquier infección lo va a descompensar. Es un paciente que constantemente los vemos rehospitalizándose, ¿no? Y cada hospitalización tiene un riesgo de que el paciente muera en el establecimiento. Entonces es importante diagnosticar. En cuanto a la fisiopatología, debe haber un evento inicial, ¿no? que afecte tanto la estructura como la función. El evento inicial, por ejemplo, puede ser un infarto, ¿no? Un corazón que es sano, que ha nacido normal, pero el paciente pues tiene factores de riesgo. En algún momento se infarta, ¿qué va a pasar? Se va a necrosar, ¿no? Si se necrosa una cara importante, ya no va a haber una buena función y el paciente va a ser falla cardíaca. Entonces tiene que haber un evento inicial. Otro evento inicial puede ser, por ejemplo, que el paciente haya nacido con una cardiopatía congénita, digamos, una comunicación interauricular o interventricular grande, no que de niño le ha permitido hacer sus actividades normales, pero el corazón ya creció, se remodeló y de adulto ya presenta falla cardíaca, por ejemplo. Ahora, el paciente por algún tiempo puede estar asintomático o mínimamente sintomático. El paciente que llega con falla cardíaca, ustedes le preguntan, ¿y hasta ayer estuvo bien? Sí, yo hasta ayer hacía todo normal. Pero si ustedes le preguntan, ¿y con cuántas almohadas duerme? Eso es importante preguntar, porque el paciente ha ido modificando sus estilos de vida con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les pongo de ejemplo, algunos habrán visto El Chavo del Ocho, había un cartero, Jaimito el cartero, ¿no? Era un gordo, rojito, que era el que repartía cartas y que decía, ordenaba a los niños, no, pásame esto, pásame aquello, y decía, quiero evitar la fatiga. Ese es nuestro paciente con falla cardíaca. El paciente con falla cardíaca poco a poco va limitando sus actividades físicas y dice, yo hasta ayer estaba normal, pero usted subía al segundo piso, no, ya no. O usted barría toda su casa como antes, no, ya no. ¿Y con cuántas almohadas duerme? El paciente ya no tolera dormir así en decúbito dorsal, sino que cada vez ha ido aumentando el grosor de la almohada hasta que duerme con 2, 3 almohadas y finalmente pues duerme sentado o semisentado. Pero como esto lo ha estado haciendo en mucho tiempo, el paciente piensa que hasta el día anterior ha estado normal. Entonces está mínimamente sintomático, ¿no? Pero ha cambiado sus estilos de vida. En cuanto a la fisiopatología, cuando hablamos de falla cardíaca crónica, hablamos de plaquita, que has llegado tarde, ven acá adelante. Ya moja la lluvia. Ya pasó, ya está cerca ahí. Ya. Entonces, este paciente con falla cardíaca crónica se mantiene asintomático o mínimamente sintomático porque nuestro cuerpo ha activado mecanismos compensatorios que por ese tiempo le han permitido al paciente realizar sus actividades casi normales. ¿Y cuáles son los mecanismos más importantes? Uno, el sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Es el que hace que todo sea más rápido, ¿no es cierto? Es el que secreta la noradrenalina y que hace que nuestro corazón lata rápido, por ejemplo. Y otro sistema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a ver más adelante, que hace que retenga agua, retenga sodio, entonces va a hacer que aumente la precarga y la postcarga para que el paciente por un tiempo se mantenga asintomático.
¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, depende de la edad del paciente, depende del sexo del paciente, depende de la actividad física del paciente. Si es un paciente que tiene un peso adecuado, que hace actividad física de manera sostenida, de repente estos mecanismos le van a mantener asintomático muchos años, pero si es un paciente que además es obeso, que además es fumador, que además bebe alcohol, es sedentario, los mecanismos pues rápidamente van a hacer que jueguen un papel en contra del paciente, ¿no? Entonces depende de muchas cosas. Va a haber también activación, por ejemplo, de prostaglandinas, de las prostaglandinas vasoconstrictoras, y tiene que ver con la genética, con el género, con la edad y con los factores medioambientales. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, que como les digo, ¿no? ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Taquicardiza al paciente. Entonces estamos hablando de una enfermedad donde no hay suficiente volumen sanguíneo, donde no hay suficiente gasto cardíaco, perdón, no volumen sanguíneo, gasto cardíaco. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? Por ejemplo, va a hacer vasoconstricción a nivel de las arterias periféricas, de los músculos, a nivel de las arterias renales, a nivel de las arterias mesentéricas. ¿Para qué? Secuestra la sangre para que llegue a órganos vitales como el corazón y el cerebro. Entonces el paciente tiene todavía un mínimo síntomas porque el corazón y el cerebro están funcionando bien. Pero ¿qué pasa? Es un paciente que las extremidades las tiene frías, es un paciente cansado. ¿Por qué? Porque la sangre está secuestrada, no llega hacia los músculos, sino que está secuestrando la sangre hacia los órganos vitales. Es un paciente, por ejemplo, que no orina de día, ¿no? De día el paciente no orina, sino orina de noche. ¿Por qué? Porque la sangre que debe llegar a los riñones está siendo secuestrada para llegar al corazón y al cerebro, y el paciente ya cuando se acuesta, ya no hay actividad física, entonces recién la sangre llega a los riñones y el paciente orina más de noche que de día, ¿no? O sea, presenta la micturia. Perdón. Aló. ¿Cómo está? Ahora ya, seguimos chicos, pero disculpen, es que cuando es profesora de mis hijos me preocupa, ¿no? Entonces, por un tiempo este sistema nervioso autónomo hace que el paciente esté asintomático, pero a la larga aumenta la mortalidad. Y se ha visto, por ejemplo, en pacientes que tienen, miren, una cantidad mayor de norepinefrina circulante, tienen mayor mortalidad, como vemos acá. Ahora, ¿qué va a haber? También va a haber un aumento en la concentración de las catecolaminas. ¿Y qué hacen las catecolaminas? Recordemos que son vasoconstrictores periféricos, ¿no? Hacen esa vasoconstricción para secuestrar la sangre hacia los órganos vitales como el corazón y el cerebro. Entonces hay aumento de la poscarga, aumento del consumo de oxígeno. Estas catecolaminas de por sí tienen un efecto cardiotóxico sobre el miocardio, ¿no? Disminuye la contractilidad, hay una regulación a la baja de receptores beta-1 con una disminución de su respuesta al efecto inotrópico. Todo esto hace que haya una baja en la fracción de eyección o en la función ventricular, y si esto va progresando, va a llevar a la muerte al paciente. Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, recordemos, la renina se produce en los riñones, ¿no? Entonces, ¿qué hace la renina? Va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, y a través de la enzima convertidora de la angiotensina, esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene efectos de vasoconstricción, retiene sodio, retiene agua. Al retener sodio y agua, ¿qué hace con el corazón? Hace que crezca, que se dilate, nos produce cardiomegalia, ¿no? Ahora, la aldosterona es una hormona antidiurética, entonces también retiene agua, retiene sodio. ¿Y qué nos va a producir? Nos produce disnea, nos produce edemas, ¿no? A la larga esto nos va a llevar a que el paciente tenga hiponatremia. ¿Por qué tiene hiponatremia? Porque no es que elimine el sodio, sino que retiene tanta agua
que hay una hiponatremia dilucional. No puede haber la misma concentración de sodio, pero como es mayor la cantidad de líquido, hay una hiponatremia dilucional, que si esto progresa también nos va a llevar a la muerte. Entonces, la aldosterona retiene sodio, retiene agua, aumenta la precarga, hay congestión venosa, hace que haya una hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo y a la larga va a haber una disminución en la función ventricular. ¿Qué hace nuestro corazón, por ejemplo, chicos, cuando hay hipertensión? ¿No? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Hay muchos pacientes hipertensos que no se adhieren al tratamiento, entonces el corazón es como el brazo, como cualquier músculo. Si yo hago pesas con este brazo, se va a hipertrofiar. Igual es nuestro corazón. ¿No? Va a ser tanta la frecuencia cardíaca, ¿no? Que hemos dicho que va a estar aumentada por el sistema nervioso autónomo y por la hipertensión, que nuestro corazón se va a engrosar, o sea, hay una hipertrofia de los miocitos. Pero estos miocitos ya no son miocitos normales, ¿no? Son miocitos que tienen de carácter fetal, que van a morir por apoptosis o van a morir por autofagocitismo, y esto va a ser reemplazado por otro material, por ejemplo, un material tipo elastina, tipo colágeno. Entonces, a la larga, nuestro corazón que está hipertrofiado va a ser reemplazado, toda esta matriz extracelular, por colágeno, por elastina, y nuestro corazón va a quedar dilatado, pero ya no va a tener esa fuerza para contraerse. Entonces, el corazón va a entrar en falla cardíaca. Entonces vamos a tener que hay mecanismos básicos, ¿no? Que nos van a producir básicamente la remodelación por hipertrofia miocítica, que les acabo de explicar, alteraciones de las propiedades contráctiles del miocito. Esto es porque va a haber una remodelación a nivel de la actina, de la miocina. Ya no son actina y miocina de tipo adulto, sino son actina y miocina de tipo fetal, que no van a hacer una adecuada contractilidad. Va a haber pérdida progresiva de los miocitos por necrosis, por apoptosis o por muerte celular programada, ¿no? O por autofagocitismo. Va a haber también una desensibilización adrenérgica. O sea, como son pacientes que tienen activado el sistema nervioso autónomo por mucho tiempo, ya no son capaces de reaccionar, ¿no? a la sensibilización adrenérgica, ¿no? Porque están acostumbrados a tener dosis altas de norepinefrina, entonces ya no, sus mecanismos ya no responden a la larga. El metabolismo miocárdico es anormal, va a haber una reorganización de la matriz extracelular, es decir, es reemplazada por colágeno, por elastina, ¿no? Va a haber una menor distensión del miocito, va a haber alteración en las neurohormonas circulantes, citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento y especies oxígeno reactivas. Entonces va a haber una disfunción tanto en la sístole como en la diástole, ¿no? En la sístole va a haber menor fracción de eyección, y también en la diástole. Recordemos que en la diástole el corazón está dilatado. En este momento que el corazón está dilatado es un momento donde hay consumo de ATP, donde es el momento donde se va a vascularizar o se va a irrigar todo el miocardio por las arterias coronarias. Entonces va a haber tanto una disfunción sistólica como una disfunción diastólica, ¿no? La disfunción sistólica se da por el cambio de proteínas contráctiles, y la disfunción diastólica por déficit de ATP, porque el ventrículo y las paredes se hacen cada vez más rígidas, ya no pueden dilatarse adecuadamente. Esto por todos los cambios que hemos visto, por los factores, por los mecanismos compensatorios. Entonces esta imagen para que despierten, nuestro corazón se va a remodelar, ¿no? Hemos visto que se va a remodelar. Entonces normalmente, chicos, nuestro corazón tiene una forma elíptica, ¿no? Es un corazón elíptico, pero cuando se va a producir todo este proceso de remodelación, el corazón se vuelve esférico. Esférico. ¿Por qué? Porque ha habido cambio en lo que es la matriz extracelular, ha habido la muerte de estos miocitos que han sido reemplazados por colágeno, elastina. Entonces nuestro corazón ya no es así, sino que se va a dilatar, va a cambiar de forma a una forma esférica. Entonces, si nuestro corazón se dilata, las válvulas quedan insuficientes, porque las válvulas están hechas para un tamaño
adecuado, ¿no? Pero si esta cavidad se dilata, las válvulas ya no cierran adecuadamente, entonces va a haber también lo que es la insuficiencia de la válvula mitral. Entonces hemos dicho que va a haber aumento de lo que es la angiotensina 2, lo que son las catecolaminas, ¿no? Todo esto aumenta tanto la precarga como la poscarga. Entonces nos va a producir a la larga, ¿no? Mueren las células, ya hemos dicho, por apoptosis, por necrosis, y nos va a producir pues lo que es una disminución del gasto cardíaco, disminución de la capacidad física, va a haber cardiomegalia, hay disnea, hay edemas que van progresando y llevan al paciente a la muerte. En lo que es el cuadro clínico, miren, esta imagen es típica, ¿no?, de un paciente con falla cardíaca. Es un paciente cansado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que toda la sangre que debe llegar a sus músculos está siendo secuestrado para que el paciente todavía pueda funcionar su corazón y su cerebro. Entonces, si no llega circulación a los músculos, ¿qué va a tener el paciente? Cansancio, ¿no? Por eso es que ya no puede ni subir al segundo piso, se siente cansado. Síntomas neurológicos. Obviamente el paciente con falla cardíaca no es un paciente feliz, no es un paciente sonriente, ¿no? Es un paciente pues con cambios en su estado de humor, paciente que va a tener mareos, paciente que si a la vez está haciendo, por ejemplo, está haciendo arritmias, es un paciente que va a tener hasta infartos cerebrales, ¿no? Ahora, va a tener el signo más típico, más clásico, la disnea, ¿no? Miren cómo el paciente está caminando. La disnea, la dificultad para la respiración. Ahora, también tenemos la disnea paroxística nocturna, que es la más patognomónica de la falla cardíaca. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Es cuando el paciente se acuesta tranquilo y después de unas horas de estar durmiendo siente que le falta el aire. Entonces, ¿qué hace el paciente? Abre las ventanas, se siente en el borde de la cama, necesita que le den aire, aunque sea por un abanico, por un ventilador. Esa es la disnea paroxística nocturna. ¿Y por qué se produce? Porque el paciente está tranquilo, ¿no? Pero en algún momento después de echarse, se va a ver congestión a nivel de las arterias pulmonares y el paciente siente que le falta aire. Ahora, también nos va a referir palpitaciones, porque la falla cardíaca pues, nos va a dar otros síntomas como las arritmias, ¿no? Entonces el paciente nos va a decir, por momentos se acelera, por momentos siento que me quiero desmayar. Miren acá en estos electrocardiogramas que llaman la atención. En este, por ejemplo, tenemos que el paciente está taquicárdico, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, no está taquicárdico, pero no está en ritmo sinusal, ¿no es cierto? Vemos que hay una distancia irregular entre los complejos QRS. Este es un paciente que está con fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, que la vamos a ver en algún capítulo también, ¿no? Otros síntomas, por ejemplo, es la cianosis. La cianosis puede ser central o puede ser una cianosis periférica, ¿no? Dependiendo de cuál sea la causa, o incluso puede tener las dos. No hay una buena oxigenación, no hay un buen intercambio entre los capilares alveolares. Ahora, si el paciente, por ejemplo, ya, como les vuelvo a decir, se ha dilatado ese corazón, ¿no? Si mi corazón es de este tamaño, la válvula está hecha para este tamaño. ¿Qué pasa si mi corazón se dilata? Las válvulas ya no se van a cerrar, no quedan distanciadas, no se cierran. Entonces va a haber, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia mitral, ¿no? Podemos escuchar. Ahora, hay algunos pacientes que tienen ascitis, tienen circulación colateral, tienen ictericia, y pues, ¿qué es lo típico? Lo que pensamos, ¿no? Es un paciente con una hepatopatía. A veces está en gastroenterología, por ejemplo, pero recordemos también que hay la cirrosis cardíaca, sobre todo cuando la afectación es del lado derecho, ¿no? Si un paciente, como vemos acá, con ascitis, miren, circulación colateral, hepatomegalia, puede tener ictericia y todo eso, ¿no? Otros síntomas, como ya les mencioné, es la nicturia, ¿no? Este paciente no orina de día, pero de noche no duerme porque para orinando. ¿Y eso por qué? Porque durante el día, nuestro organismo, que es sabio, ha secuestrado la sangre y lo ha llevado al corazón y al cerebro. Entonces ya en la noche, cuando el paciente ya está echado, recién la sangre llega a los músculos
Recién la sangre llega a las arterias renales y recién el riñón empieza a funcionar. Por eso es que el paciente con falla cardíaca orina de noche, no orina de día. Tiene nicturia. Otros síntomas, los edemas, ¿no? Los edemas pueden tener múltiples causas. Puede ser, por ejemplo, edemas de origen renal, puede ser edemas por hipoalbuminemia, puede ser edemas por una alteración del drenaje linfático, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los edemas típicos de la falla cardíaca? Es ese edema que se presenta en las zonas declives, por ejemplo, en los miembros inferiores. Si es un paciente postrado por otra causa que para echado, los edemas van a ser, por ejemplo, en la zona sacra, ¿no? Donde, en las zonas de declives, ¿no? En cambio, el edema renal, chicos, más es en la cara. El paciente que tiene edema renal amanece con la cara hinchada, los ojos hinchados, por ejemplo. En cambio, en el paciente con falla cardíaca, amanece levemente edematizado, pero conforme transcurren las horas se va edematizando más. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿No? La disnea, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, el edema de los miembros inferiores o edemas de zonas declives, ¿no? Otros signos, por ejemplo, tenemos la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el ritmo de galope. No se olviden de auscultar al paciente. Cuando decimos ritmo de galope estamos hablando del tercer ruido. Y recordemos que el tercer ruido nos está indicando disfunción sistólica. Quiere decir que ese corazón no se contrae adecuadamente. ¿Cómo se llama el tercer ruido? ¿Cómo se conoce? Como el galope. Es como que un caballito estaría galopando. Ritmo de galope. No podemos tener también, por ejemplo, crépitos en los campos pulmonares, ¿no? Así como se llena de líquido los pies, también se llena de líquido las bases de los pulmones y el paciente va a presentar crépitos. Menos comunes, depresión, palpitaciones, va a tener síncope, el paciente está con taquipnia, está taquicárdico, es porque el ventrículo izquierdo está crecido. Otra cosa que nos llama la atención, miren los campos pulmonares, ¿no? Hay una congestión a nivel de campos pulmonares. Este debe ser un paciente con edema agudo del pulmón. El edema agudo del pulmón, chicos, es una emergencia que pone en riesgo la vida del paciente. Y el edema agudo del pulmón es una patología que cuando ustedes la vean no se van a olvidar. Se acercan al paciente y sus pulmones están como, alguna vez han puesto detergente al agua, ¿no? Cuando ponen, por ejemplo, detergente, el ACE, el Ariel en polvo al agua, empiezan a producir burbujas y suenan las burbujas. Así es, así suena los pulmones de un paciente con edema agudo del pulmón. Aparte que tiene una gran falta de aire y empieza a tener hemoptisis, ¿no? Tiene esa expectoración color salmón que se describe en los libros. Entonces, el edema agudo de pulmón, por ejemplo, es uno de los síntomas que puede tener el paciente y lo podemos diagnosticar con una placa de tórax, como ven acá. La ecocardiografía, que nos va a evaluar la función cardíaca, nos va a dar las posibles etiologías. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene falla cardíaca y tiene todos los signos y síntomas de falla cardíaca, pero en la ecocardiografía la fracción de eyección está normal? No tenemos otros marcadores, por ejemplo, el BNP y el ProBNP. Esto se puede dosar en estos pacientes, por ejemplo, que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Esto nos va a indicar si el paciente está en falla cardíaca y también nos va a servir para hacer seguimiento. Cuando nosotros vayamos compensando al paciente, estos niveles de ProBNP y BNP van a bajar, no van a llegar a normalizarse. Entonces, si tenemos un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, podemos dosar el BNP y el ProBNP. La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo pues no es así, ¿no? Así hacemos en el campo, ¿no? Algunos habrán visto cómo se siembra así. Entonces, ¿qué más prueba de esfuerzo que eso para nuestros paisanos de las regiones altas? Pero la prueba de esfuerzo en consultorio es así, ¿no? Para los que han visto, por ejemplo, hoy día se ha hecho una prueba de esfuerzo, pero creo que no han visto.
Entonces, el paciente, ¿para qué usamos la prueba de esfuerzo? No solamente es para ver si hay cardiopatía isquémica, sino para ver la clase funcional del paciente. Esta prueba de esfuerzo se coloca los electrodos como ven, ¿no? El paciente va caminando en un protocolo, ¿no? Un protocolo que va a aumentar la velocidad y va a aumentar la pendiente y vamos a ir monitoreando su electrocardiograma. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, cardiopatía isquémica, ¿qué va a pasar? Cuando el paciente empiece a hacer actividad física, va a haber cambios electrocardiográficos. Puede haber, por ejemplo, ondas T negativas, puede haber extrasístoles, puede haber incluso infradesnivel del ST o supradesnivel, eso en cardiopatía isquémica. Pero también es importante ver la clase funcional del paciente, ¿no? ¿En cuánto tiempo se cansa el paciente? No es igual un paciente que se cansa a los 2 minutos que un paciente que se cansa a los 15 minutos. Es diferente la clase funcional. Entonces también la prueba de esfuerzo nos sirve para ver en qué clase funcional está el paciente. Otros exámenes ya más específicos en la medicina nuclear, ¿no? Por ejemplo, lo que es lo que son resonancia magnética o hacerle al paciente un cateterismo, ¿no? Y eso es para ver si ya hemos llegado a la conclusión que este paciente está en falla cardíaca por una cardiopatía isquémica. ¿Qué quiere decir? El paciente se ha infartado y lo ha llevado a la falla cardíaca. ¿Lo puedo someter a un cateterismo? Sí, porque puede estar en riesgo otras arterias que se va a agregar un infarto a lo largo de la vida del paciente. Por ejemplo, ¿no? Para eso, el cateterismo. Ahora, la insuficiencia cardíaca. Un favor, Paolo, dile a tu compañera que si tiene sueño, se puede retirar. Entonces, ven acá. Hace rato estás que te duermes, despiertas. Ven acá, o acá, mira, acá ahí delante de Alberto hay sillas. Siéntate por favor acá, delante de Alberto. Entonces, chicos, la falla cardíaca ya hemos visto que se clasifica de acuerdo a la clase funcional de la NIJA en 4 clases. También se puede clasificar en estadios. Los estadios son A, B, C y D. ¿Cuál es el estadio A? El estadio A es ese paciente que tiene factores de riesgo como hipertensión, como diabetes, pero que no tiene todavía un daño estructural en el corazón y tampoco tiene síntomas. Entonces, ahí es donde idealmente nosotros deberíamos diagnosticar y dar tratamiento para que no llegue a otros estadios, ¿no? Luego viene el estadio B. ¿Cuál es el estadio B? Es un paciente que ya tiene alguna alteración estructural, pero no tiene síntomas. Por ejemplo, un paciente hipertenso que ya hace una hipertrofia miocárdica, ya tiene el daño estructural, pero todavía no tiene síntomas. El estadio C es un paciente que ya tiene daño estructural y ya tiene síntomas. Y el estadio D es un paciente que ya tiene daño estructural y ya tiene síntomas, pese a que está recibiendo un tratamiento adecuado. Entonces, si nosotros queremos hacer una clasificación adecuada de la falla cardíaca, ¿qué diremos? Por ejemplo, ¿no? Diremos paciente con falla cardíaca, clase funcional 2, estadio A o estadio B. Si ustedes dicen eso, yo ya sé que es un paciente clase funcional 2, quiere decir que tiene síntomas al realizar actividades físicas habituales. Y si me dicen un estadio B, yo ya sé además que este paciente tiene alteración estructural, ¿no? Entonces, así, y si esto se correlaciona, por ejemplo, la clase funcional 1 puede estar en estadio A, ¿no es cierto? Tiene factores de riesgo, pero todavía no tiene síntomas. O la clase funcional 2 puede estar en el estadio B o el estadio C. La clase funcional 4, ya donde haya síntomas al reposo, se va a correlacionar con el estadio D, o sea, un paciente que ya tiene síntomas pese a recibir el tratamiento adecuado. Entonces, no se olviden
cómo se clasifica de acuerdo a la NIJA, a la clase funcional, y cómo se clasifica de acuerdo a los estadios en A, B, C y D. Y puede haber correlación entre la clase funcional y el estadio en el que se encuentra el paciente. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Para qué tratamos al paciente con falla cardíaca? Primero es evitar las rehospitalizaciones. Si nosotros evitamos las rehospitalizaciones, mejoramos la calidad de vida del paciente. Porque imagínense un paciente que constantemente se está hospitalizando. Si no tiene un seguro, ¿cuánto gasto le ocasiona al paciente? ¿No? Deja de trabajar. Digamos que sea una ama de casa, ¿quién ve a su familia esos días, por ejemplo? O si es un paciente asegurado, ¿cuánto gasto ocasiona a la institución cada rehospitalización? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque, chicos, cada hospitalización tiene una probabilidad de que el paciente fallezca en esa hospitalización. Incluso, como no sé si les he mencionado, en un hospital de Estados Unidos, en uno de los mejores hospitales, ha fallecido un niño por deshidratación, por diarrea, por deshidratación. Cosa que no debería pasar, porque eso ya no debe fallecer pues, ni en nuestros puestos de salud. Pero imagínense que en un gran hospital ha muerto un paciente por esa causa. Es más difícil de tratar si es intrahospitalaria. Hasta una infección urinaria intrahospitalaria es mucho más difícil de tratar. Entonces, nuestro objetivo es evitar las rehospitalizaciones, es mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar los síntomas y prevenir una muerte prematura, ¿no? Nadie quiere, siempre que ustedes cuando sean médicos, siempre piensen que el paciente es mamá de alguien. Ustedes le pueden ver una viejita y dicen, ay, esta viejita ya para qué. Esa viejita es mamá de alguien que la quiere mucho, es abuelita de alguien, ¿no? O es hermana de alguien. Entonces siempre pensemos, seamos muy empáticos y pensemos, ¿qué haría yo si fuera mi mamá? ¿Qué le ofrecería si fuera mi hermana? ¿Qué le ofrecería si fuera mi hija? ¿No? Eso es ser empáticos con nuestros pacientes. A veces el tratarles con una sonrisa, para nosotros no cuesta nada, ¿no? A veces hasta fingimos porque estamos apurados, tenemos cosas que hacer, pero el tratarles con cariño, el hacerles sonreír a nuestro paciente, le ayuda mucho. Y te lo dicen, en algún momento te dicen, vengo acá enfermo y al verle a usted sonriente me voy sano, ¿no? Entonces, eso tenemos que buscar en el paciente. Y ahora, ¿cómo tratamos? Medidas generales, ¿no? Estamos viendo que es una patología donde hay un aumento de lo que es la retención de sodio y agua. ¿Qué debemos decirle al paciente? Dieta baja en sal, ¿no? A veces no se le puede quitar toda la sal, pero ya nuestra dieta de por sí tiene 4 gramos de sodio. Entonces ya tratar de no aumentarle sal, porque va a retener agua y el paciente se va a congestionar. Y la congestión es lo que le da síntomas. Si el paciente retiene líquido y está con líquido en los pulmones, va a estar con esa falla, no va a estar disneico. Entonces hay que evitar la dieta, hay que bajar la sal de la dieta, el cloruro de sodio. Cuando yo era residente, chicos, les restringíamos el volumen al paciente. O sea, decíamos en nuestras indicaciones, volumen total 800 cc. ¿Qué quería decir? Que hay que darle solamente 800 cc durante las 24 horas. Pero eso se ha visto que en vez de ser algo benéfico para el paciente, es algo que va en contra del paciente, ¿no? Entonces, ahora ya no se hace restricción hídrica. A veces nuestros pacientes estaban de sed, todo seco, la lengua ahí como de loro, toda seca, pero decíamos, no le den líquido, 800 máximo, cuando yo era residente, ¿no? Ahora ya se sabe que no se debe restringir el líquido, ¿no? El volumen puede ser 2000, lo que normalmente todos tenemos, ¿no? Un volumen de 2000 a 2500 por día. Ya no se hace restricción hídrica. Lo que se tiene que restringir es el cloruro de sodio. Y tratar las comorbilidades. Si es un paciente hipertenso, hay que controlarle bien la presión. Si es un paciente diabético, hay que controlarle bien la glucosa, ya sea por insulina R, pero hay que controlarlo. Si es un paciente anémico, ¿qué tenemos que usar? Hierro. Ahora se ha visto que el hierro mejora la sobrevida, mejora la calidad de vida del paciente con falla cardíaca.
Si es un paciente que está infectado, su tratamiento antibiótico, ¿no? Por ejemplo. No alcohol, no tabaco, ¿no? En estos pacientes no se debe decir hay que bajarle, ¿no? Hay que restringirles, eso se sabe. No alcohol, porque los otros calcioantagonistas van en contra del paciente y está contraindicado en pacientes con falla cardíaca. Los beta bloqueadores no todos se usan en falla cardíaca. Los que se usan son el bisoprolol, el carvedilol, el nebivolol y el metoprolol. ¿Cuáles no se usan? No se usa el atenolol, no se usa el propranolol, ¿no? Los que solo los que les he mencionado. Los antiarrítmicos, ¿no? Si es que el paciente está en falla cardíaca y en arritmia, tiene que usarse, ¿no? La amiodarona, la propafenona, los antiarrítmicos que veamos que son necesarios. Los pacientes nos van a preguntar, ¿me puedo vacunar? Sí, tiene que vacunarse el paciente con falla cardíaca, ¿no? Porque ya sabemos que la infección lo va a descompensar. Entonces las vacunas deben recibir todo, si es contra influenza, contra neumococo, Habían varios pacientes, por ejemplo, valvulares, ¿no? Que están usando warfarina, que en la época del COVID llamaban para preguntarnos, ¿me puedo hacer vacunar? La respuesta es sí. Pese a que por la anticoagulación se les forme pues, un pequeño hematoma en la zona de la punción, tienen que recibir sus vacunas, sobre todo ellos porque son por población vulnerable. Mantener un peso adecuado. Ahora, la actividad física. El paciente con falla cardíaca, como ya les digo, como el Jaimito, el cartero, va a decir, quiero evitar la fatiga. No por eso le vamos a decir que esté echado todo el día. Hay que siempre estimular la actividad física a la medida de lo posible. No, de repente no ir a jugar fútbol, no ir a correr porque está en falla cardíaca, pero sí puede caminar. Puede caminar y el ejercicio tiene que ser de manera progresiva, ¿no? Por ejemplo, puede caminar un día 5 minutos, 3 días 5 minutos, al cuarto día 10 minutos y llegar pues a unos 30 minutos unas 4 veces por semana. Es el ejercicio ideal para los pacientes con falla cardíaca, la caminata. Ahora, en cuanto a lo que son los medicamentos, primero tenemos los diuréticos. Los diuréticos, chicos, no van a mejorar la sobrevida del paciente, o sea, no va a hacer que el paciente viva un día más, pero va a mejorar los síntomas, porque estamos diciendo que el paciente se descompensa y se congestiona. ¿Qué pasa? Se llena de líquido las piernas, se llena de líquido los pulmones, entonces ahí empieza la falta de aire. ¿Cómo le hago para que el paciente bote ese líquido? Diuréticos, ¿no? Entonces los diuréticos son los de primera línea porque estos pacientes van a necesitar aliviar, pero no mejora la sobrevida del paciente. Eso no hay que olvidar, ¿no? ¿Qué diuréticos tenemos? Por ejemplo, tenemos la furosemida, ¿no? Que es lo que usamos en la emergencia. La furosemida vía endovenosa. Otros diuréticos, por ejemplo, tenemos los diuréticos de asa tipo hidroclorotiazida, tenemos los ahorradores de potasio, pero si un paciente está congestionado, tenemos que darle vía endovenosa, ¿no? Porque necesitamos que ese líquido salga cuanto antes, pero siempre monitoreando la presión, ¿no? Si hace hipotensión hay que bajar, monitoreando los electrolitos. Si nosotros damos diurético así full, el diurético no solo bota líquido, bota sodio, bota potasio, que también le pueden hacer daño al paciente. O sea, hay que darle diurético monitoreando lo que son los electrolitos y monitoreando lo que es la presión arterial del paciente. Entonces acá miren, en este cuadrito tenemos los diuréticos tipo la furosemida que damos vía endovenosa. Tenemos también otros diuréticos como la torsemida, pero no lo tenemos acá. Los tiazídicos como la hidroclorotiazida, no tenemos los otros que son los ahorradores de potasio. ¿Dónde vas, flaca? Al baño. ¿Sí? Ya, 5 minutos, ¿quieren? 5 minutos para ir al baño. ¿O no? Ya, 5 minutos. Si el paciente está en emergencia y necesitamos descongestionarlo rápido, y para dejarle pues, una dosis de mantenimiento, puede ser vía oral. Entonces tenemos la furosemida, torsemida, hidroclorotiazida, indapamida, tenemos los inhibidores de potasio tipo espironolactona, por ejemplo.
Ahora, si estamos hablando de que hay mecanismos que se activan y que juegan un papel en contra del paciente después de un tiempo, tenemos que bloquear estos mecanismos, obviamente, ¿no? Tenemos que usar lo que son los YECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este sí es un tratamiento que va a mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, esto se ha demostrado por múltiples estudios que los pacientes con falla cardíaca que reciben YECA mejoran la sobrevida. Entonces, se puede usar, por ejemplo, hay muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, se puede usar lo que es el captopril, se puede usar el enalapril, mucho más si el paciente es hipertenso, nos da campo a poder usar, porque hay pacientes que tienen falla cardíaca y lamentablemente son hipotensos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Hay que tratar de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero ir viendo cómo va la presión, porque de repente hacen hipotensión, el paciente se desmaya, se descompensa, entonces hay que empezarle a dosis bajas. En el tema de los YECAs, por ejemplo, chicos, para bloquear completamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona tendríamos que usar el captopril, pero a una dosis de 150 miligramos por día. El captopril viene de 25 miligramos, ¿no? Entonces tendríamos que usar 2 tabletas mañana, tarde y noche para que el sistema renina esté bloqueado. Pero como les digo, los pacientes nos hacen hipotensión, hacen falla renal, pues es difícil llegar a esa dosis. ¿Y cómo puedo hacer para llegar a esa dosis? Tengo que ir empezando con una dosis baja. Puedo usar, por ejemplo, el captopril 1 o 2 veces al día. Si no se hipotensa, no hace ninguna complicación, en 2-3 días le puedo aumentar a mañana, tarde y noche, puedo ir aumentando hasta que el paciente tolere, y sería ideal llegar pues a una dosis plena, ¿no? Como por ejemplo 150 miligramos por día de captopril, por ejemplo. Pero los pacientes pues hacen, por ejemplo, la tos, ¿no? Hacen una tos que es seca, a veces es tan fastidiosa para el paciente que abandona el tratamiento. Entonces, en esos casos se puede usar, por ejemplo, lo que son los ARA2, como el losartán, como el valsartán, etc. Entonces, hay que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y para eso tenemos lo que son los YECA, ¿no? Efectos adversos de los YECA: tos, que es lo más frecuente, cefalea, si tienen alergia pueden hacer pues angioedema, reacciones alérgicas, hay disminución del sentido del gusto, diarrea, hipotensión, que es lo más frecuente, no sé, pueden hacer estenosis de las arterias renales, y obviamente pues está contraindicado en gestantes, ¿no? Los YECA están contraindicados porque producen muerte fetal. Entonces, si es una gestante, jamás den YECA. Si es una paciente gestante hipertensa, nunca le den YECA o ARA2 porque va a producir muerte fetal. Ahora, si está también activado el sistema nervioso autónomo, ¿qué tenemos que darle? Bloquearnos, ¿no? Bloquear este sistema beta-adrenérgico. Entonces debemos usar los beta bloqueadores, que ya hemos visto que no todos se usan. ¿Cuáles se usan? El bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Esos son los que se pueden usar. Entonces ha habido muchos estudios, como ven acá, por ejemplo, el estudio con carvedilol, donde mejora la sobrevida del paciente, el estudio CIVIS, ¿no? Que decía también con bisoprolol, que mejora la sobrevida del paciente, ¿no? Y como vemos con el metoprolol, también el estudio MEDIC, donde se ve pues, que estos medicamentos sí mejoran la sobrevida del paciente. Otro estudio, por ejemplo, el estudio Copernicus, donde pues, se ha usado el carvedilol, ¿no? Que es el que hasta ahora es el que mejor funciona en falla cardíaca, el carvedilol. Ahora, ¿se puede usar también una alternativa de un bloqueador de la angiotensina 2? Sí, si el paciente presenta esa tos frecuente, si el paciente tiene los síntomas que ya hemos visto de reacciones adversas, se puede usar un ARA2. Entre ellos se puede usar, por ejemplo, el losartán, donde vemos que la mejoría es similar, ¿no? No quiere decir que los ARA sean mejores o los YECA sean mejores, ¿no? Son iguales, pero se puede usar cuando, por ejemplo, hay intolerancia a los YECA, por ejemplo, el losartán.
Se ha demostrado por el estudio ELITE. También el valsartán vemos que mejora la sobrevida del paciente. Ahora, ¿por qué usar un bloqueador de aldosterona? Hemos visto que está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hemos visto todos los efectos maléficos que nos da la aldosterona, ¿no? Retiene sodio, retiene agua, produce cardiomegalia, vasoconstricción, etc. Entonces, tenemos que dar sí o sí un bloqueante de la aldosterona. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, la espironolactona. ¿No? La espironolactona, se ha hecho un estudio que es el estudio, ¿cómo se llama este estudio? Rales. El estudio Rales, chicos, era un estudio donde se clasificaba en dos a los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Pacientes que recibían espironolactona y pacientes que no recibían espironolactona. Ese es el estudio Rales, es muy famoso. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes con falla cardíaca que recibían espironolactona tenían grandes beneficios, mejoraban mucho la sobrevida. Entonces, ha sido de tal manera el efecto de la espironolactona que este estudio no ha llegado a concluirse porque es antiético, sabiendo que un grupo se está beneficiando. ¿Cómo privarle de este medicamento al otro grupo? O sea, no es ético, ¿no? Yo a este paciente le voy a dar la espironolactona que le va a mejorar y a este paciente no le doy. Entonces es antiético. ¿Por qué? Porque los efectos eran muy buenos. Entonces, en un paciente con falla cardíaca no debe faltar la espironolactona porque mejora la sobrevida del paciente. Entonces, este estudio por eso es muy conocido, porque no ha llegado a concluirse. Se ha visto que los beneficios son tan grandes que no se le puede privar al otro grupo. Entonces, no ha llegado al final, ¿no? Este es el estudio Rales. Mejora la sobrevida del paciente la espironolactona, pero tiene efectos adversos, por ejemplo, ginecomastia, impotencia, disminución de la libido en mujeres, hirsutismo, cambios de la voz, diarrea, gastritis, somnolencia, ataxia, displasias sanguíneas, ¿no? Entonces, si tiene muchas reacciones adversas, hay otro medicamento similar que es la eplerenona, ¿no? La eplerenona, que ya también se ha demostrado por el estudio EFESUS, que también mejora la sobrevida del paciente, ¿no? El problema es que la eplerenona, pues, no lo tenemos, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? No lo tenemos en los hospitales públicos, ¿no? Creo que en nuestro país no hay, y si hay, pues tiene un costo mayor, ¿no? Pero se puede usar eso, por ejemplo. Ahora, otras drogas, por ejemplo, tenemos lo que son la digoxina. La digoxina, chicos, es un medicamento que se conoce hace muchos años, ¿no? Es un digitálico. ¿Qué hace? Es un digitálico que es cronotrópico negativo y es inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la fuerza de contracción del ventrículo y disminuye la frecuencia cardíaca, pero no mejora la sobrevida del paciente. Incluso a la larga puede aumentar la mortalidad del paciente. Por eso es que se trata de no usar la digoxina. Pero ¿qué hacemos si tenemos un paciente, por ejemplo, con una baja fracción de eyección y que tiene taquicardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pues se puede usar porque va a aumentar la fracción de eyección, va a aumentar, la fuerza de contracción y va a disminuir la taquicardia, ¿no? Pero no mejora la sobrevida del paciente. Como les vuelvo a decir, a la larga puede haber incluso mayor mortalidad de los pacientes que han usado más tiempo la digoxina. Otros medicamentos, por ejemplo, tenemos la ivabradina, ¿no? Que no se ha usado mucho, pero mejora en lo que es las rehospitalizaciones. Ahora, hay en poblaciones especiales, por ejemplo, en la raza negra, se ha visto que la combinación de la hidralacina con el nitrato de isosorbide tiene efectos beneficiosos, ¿no? Sobre todo en la raza negra. Los anticoagulantes se tienen que usar cuando el paciente está en arritmia, porque una de las complicaciones va a ser un evento cardioembólico, ¿no? Por ejemplo, que dispare un trombo, un coágulo al cerebro y el paciente que está con falla cardíaca nos haga un infarto cerebral.
Imagínense eso sobre agregado, ¿no? Se puede usar ahí los anticoagulantes. Ahora, hay otros dos tipos de medicamentos, ¿no? Que no son muy antiguos. Uno de ellos es los ARNI. Habrán escuchado de los ARNI, ¿no? Esta es una combinación del valsartán con el sacubitrilo. ¿Y qué es el valsartán? Es un ARA2, un antagonista de la angiotensina, y el sacubitrilo es un antagonista de la nepricilina. Entonces, esta combinación ha funcionado bien, mejora a largo plazo la sobrevida de los pacientes, los ARNI, no se olviden, ARNI. Y el nuevo grupo de medicamentos son los inhibidores de la SGLT2. No se confundan con LGTB, SGLT2. SGLT2. ¿Cuáles son los inhibidores de la SGLT2? Tenemos, por ejemplo, lo que es la empaglifosina y la dapaglifosina, ¿no? Entonces, estos medicamentos, el año pasado nomás se ha demostrado que mejora la función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, ahora este es el mejor medicamento que ha salido en cardiología. Ahora también se está usando en nefrología. Van a ver cuando noten nefrología que estos pacientes están usando lo que es la dapaglifosina y la empaglifosina. Mejora también la función renal. Primero empezó usándose para la falla cardíaca con baja fracción de eyección. Ahora, el año pasado se ha demostrado que también mejora la falla cardíaca con la fracción de eyección preservada. El único problema es el costo, ¿no? Lamentablemente son medicamentos que como recién están saliendo, pues tienen un costo elevado. Pero si el paciente lo puede pagar, hay que darle esa alternativa, ¿no? Entonces el paciente se va a beneficiar. ¿Y cómo sabemos? Le hacemos, por ejemplo, una ecocardiografía hoy día. Su fracción de eyección está en 30%, ¿no? Empezamos con esta dapaglifosina o empaglifosina y se le hace un control de ecocardiografía después de 4 semanas y se ve que hay una mejora en la fracción de eyección, ¿no? No será una gran mejoría, pues no va a llegar a un 50%, pero mejorará de repente un 35%, y luego conforme vaya usando el tratamiento va a ir mejoras lentas. Entonces, el paciente también en lo que es su cuadro clínico se va a sentir mejorado y pues le damos una opción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente pues ya no mejora nada, no tiene una baja fracción de eyección, pese al tratamiento, pese a que no está controlada su hipertensión, su diabetes, le estamos dando con todo y no hay mejoría? ¿Qué le podemos ofrecer? Un trasplante cardíaco, ¿no? Lamentablemente el trasplante cardíaco no hay muchos donantes. ¿Por qué? Porque no es como el riñón, no es de cadáver a vivo, sino prácticamente es cuando una persona todavía está viva, ¿no? O sea, tiene que ser mucho más rápido que el riñón. No tenemos una buena cultura de donación todavía. Pero cuando es un paciente, por ejemplo, que no tiene otros órganos dañados, tiene buena función renal, tiene buen pulmón, buen hígado, es candidato a un trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, esa es la última opción que le podemos ofrecer a nuestro paciente. En algunos casos, si el paciente, por ejemplo, tiene arritmias malignas como la fibrilación ventricular, se puede usar, o ya sea medicamentos. Si no responde a los medicamentos tipo amiodarona, se le puede usar un desfibrilador implantable, que es como un marcapaso que cuando capta la arritmia maligna lo descarga, ¿no? Lo desfibrila el aparato. Por ejemplo, eso, o se puede dar también terapia de resincronización si todavía el paciente está en ritmo sinusal. Otro tipo de tratamiento ya sería pues lo que es el trasplante cardíaco. ¿Ya, chicos? Entonces, eso con respecto a lo que es la falla cardíaca, hemos visto lo más importante. Como les digo, falla cardíaca es un tema muy extenso, incluso una parte de la cardiología se dedica a lo que es falla cardíaca. ¿Ya, chicos? Eso como guía para que vean con qué opciones le podemos dar al paciente para tratar su patología. 24, dice.